Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Más Noticias Tarde aquí en Antofagasta Televisión. Vamos a estar revisando los principales hechos noticiosos de esta jornada, pero iniciamos de una manera distinta porque la ministra del Interior, Isquia Siches, está en la región de Antofagasta. Hace algunos instantes acaba de realizar anuncios y la tenemos de forma exclusiva aquí en Antofagasta Televisión. Muchísimas gracias, ministra, por concedernos esta entrevista. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tal como tú comentas, he estado con autoridades locales dando cuenta del plan de inversión que nos hemos comprometido en la última visita del subsecretario del Interior. Claro, él recogió los antecedentes, hizo el diagnóstico y usted viene a anunciar, ministra. Se hablaba de esta inversión. ¿Cuál es la suma y cuál es la bajada que en definitiva vamos a comenzar a ver respecto de cómo va a impactar en los servicios, en la tecnología o en las distintas reparticiones, ¿no? Esto tiene dos áreas, una que tiene que ver enfáticamente con materias de seguridad y es el levantamiento que hizo el subsecretario con las autoridades locales, porque no venimos desde Santiago a traer soluciones desde allá, sino más bien la construimos con las autoridades locales. Hubo requerimientos para poder fortalecer las capacidades investigativas del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de Aduanas, como también de Directemar, porque faltaban algunos requerimientos técnicos. Son 2.500 millones de pesos en diferentes tecnologías, insumos, contrataciones de abogados para apoyar a los fiscales, más de 12 abogados que se van a sumar al trabajo del Ministerio Público para tener una persecución eficaz, y así una serie de materias en vehículos y tecnología que esperamos puedan tener un impacto al corto plazo en la persecución del crimen organizado, como también de los distintos delitos que enfrenta la región. Esos 2.500 millones entonces son directamente del ministerio que se inyectan. ¿De qué manera se va a repartir en porcentajes? Directamente del ministerio que se entregan a la región. Esto es dentro de un plan un poco más grande que comprende las primeras 3 regiones de nuestro país, tanto Arica y Parinacota, Tarapacá, como también Antofagasta, dentro del plan Nuestro Norte, y se suma también a el reforzamiento de las carteras de inversiones para todo el norte, porque también entendemos que seguridad no es solamente más carabineros o más policías y más capacidades investigativas, también son más plazas y más inversión en tejido social, y para eso a esto se suman los 3.000 millones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para poder fortalecer las alianzas con los municipios, y he estado el día de hoy con los alcaldes y alcaldesas que me han planteado una serie de nuevos requerimientos y vamos a seguir trabajando en ellos. Ahora, ministra, de este paquete, en el fondo de medidas que se anuncian, ¿qué resultados distintos podría haber en el mediano o corto plazo? Es decir, ¿cuál es la meta? Porque obviamente el incremento de todo tipo de delitos en el norte ya es una realidad. La percepción de inseguridad, por supuesto, mucho más también en la población. ¿Cómo está esa meta que ustedes han fijado en el fondo en el norte con estos nuevos delitos que la comunidad se está acostumbrando, pareciera ver? Primero, este no es un programa aislado, viene dentro de un plan. Tenemos 2 mesas de trabajo en la región, como también de carácter nacional. Una tiene que ver con la elaboración de un plan regional en materia de seguridad, donde nuestra delegada ya se ha puesto en contacto con las distintas entidades y las entidades técnicas, tanto Policía de Investigaciones, Carabineros, Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, para poder elaborar un trabajo en conjunto, poder enfrentar. Ahí hay una serie de medidas que ya están definidas para el escenario que enfrenta la región, pero esto se suma también al que hace unas semanas también inició Consejo para enfrentar el crimen organizado, y parte de los requerimientos específicos, tener escáneres, tener tecnología, tener drones, han sido recogidos, y hoy día el Ejecutivo se pone al día dotando de estas mayores capacidades a quienes tienen que perseguir los delitos. Ministra, sin duda el crimen organizado, el Tren de Aragua, que comenzamos a escucharlo en todo el norte del país, incluso algunos otros carteles como el Golfo de México, se ha estado hablando también por parte de algunos fiscales. ¿De qué manera entonces uno podría empezar a creer o garantizar que la seguridad va a ser una cuestión distinta en adelante? Porque es cierto, cada vez que hay problemas de seguridad, la inyección de recursos puede ser una de las medidas, como usted decía, o fortalecer algo que ya se viene haciendo. Pero nos estamos enfrentando a una situación mucho mayor, que es este crimen organizado, evidentemente. Sí, como usted relata, primero, esta solución no es solamente monetaria, sino que nos hemos definido como gobierno 3 cosas. Lo primero es que las soluciones tienen que venir de carácter local. Lo segundo es que hay que coordinar las capacidades del Estado
Estado. Y en vez de echarnos la culpa entre el Ejecutivo, el Ministerio Público, el sistema judicial o las policías, hoy día nos hemos sentado a la mesa y estamos trabajando de forma colaborativa para enfrentar un fenómeno que es complejo y está en continua mutuación. Como también no queremos dejar espacios en donde el Estado no ingrese. Y los alcaldes y alcaldesas han sido muy explícitos, donde hay algunos barrios, donde hay algunos campamentos, donde hay algunas tomas en donde el Estado no ingresa, y estamos trabajando con la delegada de la región para seguir fortaleciendo la capacidad fiscalizadora, como también para recuperar los espacios públicos. Y también se me ha manifestado de forma muy clara por parte de los alcaldes y alcaldesas que ellos están de acuerdo con la migración, pero siempre ordenada y regular, y que necesitamos enfrentar con la participación delictiva, y para eso quiero ser muy clara, nuestro gobierno está comprometido también con esa migración regular y ordenada, pero para nada con aquellos que quieran participar en incivilidad y mucho menos en delitos, y obviamente absolutamente refractarios a cualquier participación del crimen organizado. No queremos importación de delitos y vamos a perseguir y a expulsar a las personas que pretendan hacer de ello su actuar. Ministra, justamente el tema migratorio ha puesto en tensión al norte del país, porque muchos de estos delitos, los motochorros, el sicariato o estos carteles que amedrentan, extorsionan y amenazan, como mencionábamos el cartel de Aragua, tiene que ver con la migración irregular que ha ido ingresando. Hasta el 30 de junio se daba uno de los datos que asombraba: 31.000 migrantes irregulares han pasado por el paso no habilitado de Colchane. Esa es la realidad. Entonces, muchos se preguntan, ¿qué pasó con el estado de excepción? ¿Va a volver a estudiar? ¿Funcionó en el periodo donde estos trató de regular esa migración irregular efectivamente que ingresa? Hoy día contamos con el decreto 265 que nos permite utilizar a las Fuerzas Armadas en la frontera. Evidentemente, el problema es más profundo que ello. Necesitamos un trabajo multilateral, y ya he conversado con la canciller, quien espera en la reunión del Mercosur que se va a realizar muy prontamente poder tener un trabajo bilateral específicamente con Bolivia para poder aunar criterios y resolver lo que ocurre con los pasos fronterizos. No es que las personas se trasladen desde nada a nuestro país, sino más bien están pasando por pasos no irregulares en su compromiso particularmente con Bolivia, y es parte del trabajo colaborativo que queremos enfrentar. Pero sin duda aquí tenemos un trabajo que no se va a resolver con frases grandilocuentes, es un trabajo profundo, y también el propio presidente en Arica ya anunció el avance hacia el registro biométrico que esperamos que en octubre de este año ya esté disponible en nuestro país y nos permita identificar facial y con huellas a cada una de las personas que se traslade por nuestro país. Ministra, entonces la herramienta de un estado de excepción constitucional ¿funcionó en el minuto? ¿Qué le han dicho los alcaldes en estas reuniones que ustedes Nuestra evaluación es que herramientas como estas son de carácter excepcional. No olvidemos que utilizarlas, primero, es una facultad evidentemente del presidente que tiene que ser ratificada por el Parlamento, pero que vulnera las garantías que están descritas en la Constitución. No permite libertad de desplazamiento, se vulneran las libertades de los civiles y debe ser considerada con esa magnitud. Es por ello que nos parece importante reforzar, y estamos analizando junto al Ministerio de Defensa las capacidades que hay del decreto 265, pero el problema no se resuelve solamente con más o menos militares ni carabineros en la frontera. Es mucho más complejo, porque recordemos que este tipo de flujos se mantienen independiente de que países decreten de que no vaya a ocurrir. Entonces, en el dato, o sea, es decir, ¿hubo más paso de migrantes irregulares con el estado de excepción o sin él? A eso me refiero. O sea, uno para evaluar un mecanismo o una herramienta es el dato, en definitiva. ¿Fue lo mismo si se compara? Porque algunos alcaldes lo piden, otros sin embargo dicen que no funciona efectivamente. Sí, porque en realidad, ¿qué pueden hacer los militares cuando se encuentran una persona en situación de migración dentro de un paso? El retorno de particularmente personas que no tengan visa consular, que no tengan una situación irregular, tampoco se puede hacer con el país fronterizo. Por eso es mucho más relevante, más que el estado de excepción, tener el trabajo multilateral, y es lo que estamos haciendo como gobierno. El paso justamente de la migración irregular también ha aparejado otros delitos, el ingreso de armamento. Lo hemos tenido en la zona norte, muchos de estos hallazgos de armas de grueso calibre. Estamos hablando, ¿cierto?, de ametralladoras y otras que se han ido pesquisando en un trabajo muy coordinado y conjunto de aquellos que son pertinentes, ¿no? Pero también preocupa eso, ministro,
el tema de las armas que ingresan. Hace tiempo también hubo una polémica respecto de lo que el gobierno pretende, ¿cierto?, que es sacar las armas en definitiva de la población civil. Pero vemos que una de las formas de ingresar es precisamente a través de... En aduanas se detectaba dentro de los vehículos, en pasos también de bolsos, en el aeropuerto, en Antofagasta se encontró también armamento de grueso calibre. Entonces ahí preocupa porque pareciera estar aparejándose. No hay una cifra todavía, evidentemente, pero hay casos específicos donde se ha ingresado armamento así. Es una de las agendas prioritarias para nuestro gobierno, el presidente lo ha dicho, más armas traen más inseguridad, más violencia y más muerte. Y es por ello que una de las primeras tareas del Consejo Nacional para el Crimen Organizado fue enfrentar el tráfico de armas. Y para eso se levantó parte de los requerimientos que hoy día venimos a dar cuenta, más capacidades, capacitación para los funcionarios de las aduanas para lograr identificar, porque muchas veces estas importaciones no es el arma completa, sino que viene por partes y requerimos personal capacitado para lograr identificar que lo que parece un tubito finalmente es parte de un arma de grueso calibre y es el compromiso que hemos manifestado. Hoy día parte de los 2.500 millones dan cuenta de nuevos escáneres, nuevas tecnologías, drones, capacidades de detección para los grandes containers, por ejemplo, que son, o también para los grandes camiones, que tenemos poca capacidad de fiscalización. Ministro, yo se lo pregunto por toda esta polémica, porque para muchos resulta también insólito el quitar el arma a un civil que busca defenderse en su legítima defensa dentro, por ejemplo, de una propiedad que también está entrando en este debate hoy día de tener que entregar esas armas versus el control que se ejerce sobre quienes ingresan de forma irregular el armamento que finalmente está en la comisión del delito. El plan planteado por el gobierno concierne una serie de medidas que pretende que en el horizonte en nuestro país no hayan más armas tanto legales como ilegales. Obviamente parte de eso, de una serie de medidas para áreas ilegales, hay un pequeño porcentaje que está en la regulación mucho más estricta, porque hemos visto cómo personas que compran armas de forma legal o quienes quieren profundizar su negocio de ventas de armas de forma legal terminan en las manos de delincuentes. Y eso también nos preocupa, como también el armamento por parte de civiles, viendo los horizontes y las nuevas modificaciones que han hecho países como Japón, Nueva Zelanda o el propio Estados Unidos o Canadá frente a los distintos hechos de violencia. No queremos convertirnos en países que son víctimas de atentados como lo que hemos visto en aquellos países que son desarrollados y que tomaron determinaciones erradas en su momento y hoy día están revirtiendo su política de armas. Aunque eso que se dice también, ministra, muchos lo ponen en cuestionamiento, porque tampoco está el dato de efectivamente cuánta gente que ha perdido su arma terminado en un delincuente en la comisión de delitos. Se cree que se está ingresando o fabricando mucha más armas. El 30% de las armas que son fiscalizadas y requisadas por la Policía de Investigaciones son efectivamente armas debidamente inscritas. Muchas armas además son perdidas o demostradas como robadas, pero lo más importante es que hay toda una capacidad del Estado para fiscalizar las armas debidamente inscritas, primero que hoy día no da el ancho y segundo que requiere una mayor inversión para estar a los estándares. La pregunta es, ¿queremos gastar parte de nuestros recursos en ello o focalizar justamente, por ejemplo, esa capacidad en detener a aquellas personas que están haciendo tráfico de armas? Eso es parte de las preguntas que nos estamos haciendo como gobierno y esperamos tener una discusión franca con los datos sobre la mesa en el Parlamento frente a los próximos proyectos de ley que esperamos entregar el próximo mes. Finalmente, ministra, hablando de los delitos que hemos visto en la zona norte, el robo de cobre también es algo que preocupa. La seguridad en carreteras también se ha vuelto una complicación. En algunos casos tuvimos, ¿cierto?, la muerte, por ejemplo, del camionero Byron Castillo transportando carga que fue cometida, ¿cierto?, por un grupo también de ciudadanos extranjeros en este caso, y otros delitos que se han ido asociando también a ciertos grupos organizados también extranjeros respecto del robo de cobre. ¿Con qué antecedentes se enfrenta también esto hoy día, si bien involucra también a todo el mundo privado, ¿cierto? Todo lo que es el circuito de sacar el cobre en definitiva desde los yacimientos y el traslado y posterior embarque. Acá también hay una preocupación porque pareciera ser que todavía no se ha logrado abordar esa tranquilidad. Si lo comparamos quizás con el robo de madera en el sur, probablemente tenemos un símil ahí. Sí, nuestro subsecretario ya está al tanto y trabajando en una mesa para poder enfrentar las bandas que operan en esto, como también la naturaleza de las mismas. Y he podido tener la oportunidad de conversar con la general encargada de las carreteras, que me ha dado cuenta cómo se puede disponer de personal para fortalecer los controles fronterizos, por ejemplo, dejando
como lo que ocurre con los grandes traslados de equipamiento donde se requiere una gran cantidad de carabineros, se gastan muchas horas hombre de carabineros en poder hacer estas grandes cargas que requieren una gran escolta por parte de nuestros funcionarios y que parte de esas capacidades podrían estar haciendo labores preventivas, pero sin duda aquí hay bandas organizadas que requieren mayor inteligencia y mayores capacidades investigativas, y es por eso que hemos venido a mostrar parte de la inversión, porque esperamos que tanto el Ministerio Público como las capacidades de las policías y de carabineros nos permitan detener las bandas que operan en esto. Ministra, hablábamos del estado de excepción recién, no puedo dejar también de preguntarle, hay temas nacionales y mucha incertidumbre por lo que pueda ocurrir con el estado de excepción también en la macrozona sur. Cayéndose además este proyecto, ¿cierto?, de infraestructura crítica, ¿cómo el gobierno pretende enfrentar algo en adelante que para la opinión pública ha sido siempre incómodo finalmente el decretar este estado de excepción? Primero, el proyecto de infraestructura crítica nunca fue el Ejecutivo, fue una moción parlamentaria. Después de que esta salió emanada ya por el Parlamento, lo revisamos en profundidad y nos dimos cuenta que requería algunas modificaciones para su utilización. Es por eso que la volvemos a ingresar con un veto sustitutivo con modificaciones, y llama mucho la atención que aquellos parlamentarios que lo aprobaron la primera vez no estuvieron disponibles a dar su voto para su aprobación y su utilización. Pero se le puede conceder al bloque opositor que justamente ellos sintieran que con esa herramienta ya el estado de excepción no iba, que es lo que muchos piden, ¿no? El bloque opositor en este caso. Era un instrumento más, eso nunca estuvo dentro del análisis del Ejecutivo. Podía ser un instrumento complementario donde pudiéramos descender a un paso intermedio en el futuro, pero hoy día el Ejecutivo el día de mañana va a ingresar una nueva prórroga del estado de excepción constitucional con las herramientas que están vigentes. Es una definición válida del Parlamento, pero lo que más me preocupa es que quedo con la sensación de que la oposición quiso hacer un punto político y eliminar una herramienta que ellos mismos quisieron poner y entregar al presidente de la República, algo que parece bastante sin sentido. Sobre todo lamento por el tiempo perdido, tanto por los parlamentarios como evidentemente por el Ejecutivo, que tuvo que estar tramitando este veto, pero hoy día nos quedamos con las herramientas que existían previamente. Ministro, usted hizo un punto político. Se habló de este gallito político. ¿El gallito político es con usted, ministra, que en definitiva para el bloque opositor pareciera ser la pugna, el flanco del propio gobierno, dicen en términos políticos? No me quedo con esa impresión, nunca he tenido ninguna dificultad para usar los instrumentos que hoy día el Ejecutivo han tenido sobre la mesa, y además en este trayecto y compartir con todos los parlamentarios que ha dejado la misma discusión, tanto el proyecto de infraestructura crítica como con los estados de excepción constitucional. Creo que hoy día tenemos una comunicación mucho más fluida con todo el Parlamento. Ministro, usted sigue contando con el respaldo del presidente. Muchos se ha puesto en tela de juicio a veces por la oposición. Hay quienes han querido, ¿cierto?, buscar distintas instancias o herramientas también constitucionales hoy día. Tuve hace muy pocos días una acusación constitucional y dimos cuenta del trabajo que hemos hecho, como también que no se gozó con el respaldo del Parlamento. Transversalmente tuvimos el respaldo al trabajo que estamos haciendo, y hoy día estamos acá, en Antofagasta, en terreno, recorriendo las distintas regiones del país, haciendo el trabajo que el presidente nos ha encomendado. O sea, sigue con su respaldo entonces. De todas maneras. Gracias, ministra, por concedernos esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes también por este espacio, ¿cierto?, en Más Noticias Tarde, el poder conversar con la ministra Ixquia Siches, que está en la región de Antofagasta haciendo estos anuncios.